Capítulo 7. La última verdad. Izuku se encontraba en una encrucijada. La presión de su poder lo había llevado a la desesperación, y aunque las palabras de consuelo que había recibido en el pasado lo ayudaban a seguir adelante, el peso de la verdad se hacía más pesado cada día. Su vida parecía un constante ciclo de aislamiento y dolor, pero lo peor estaba por llegar. A pesar de sus esfuerzos por controlar la maldición que marcaba su existencia, las consecuencias de su poder se volvían cada vez más impredecibles. Una tarde lluviosa, cuando regresaba a su hogar, una llamada telefónica rompió el silencio. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía atender. Su corazón latía acelerado mientras descolgaba el teléfono. Izuku. La voz al otro lado era familiar, pero distorsionada por el llanto. Soy tu madre, mamá. ¿Qué pasa? Dijo Izuku, sintiendo una presión en el pecho. Izuku. Necesito que vengas rápido, es tu madre. Algo ha pasado. El miedo invadió el cuerpo de Izuku. Abandonó el teléfono y corrió hacia su casa. El tiempo parecía ralentizarse mientras sus pensamientos se agitaban. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Un aire pesado, impregnado de tristeza y desesperación, envolvía la casa. El corazón de Izuku palpitaba con fuerza mientras subía las escaleras, con las piernas temblorosas. Su madre estaba allí, en su habitación, desplomada sobre el suelo. Un charco de sangre se extendía por el suelo, y el rostro de Inko estaba pálido, como si la vida se estuviera escapando de su cuerpo. «Mamá», gritó Izuku, arrodillándose a su lado. Inko levantó la mano, como si tratara de alcanzar a su hijo, pero sus ojos ya no tenían el brillo de antes. En su rostro, una expresión de terror y dolor estaba estampada. «Izuku», dijo con voz débil. No fue un accidente. Izuku tembló. Su madre estaba herida de gravedad, pero aún trataba de hablar. ¿Qué sucedió, mamá? ¿Quién te hizo esto?, preguntó, tomando su mano, sin saber qué pensar. Inko intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció al instante. Mi hijo, tu poder, no es algo que puedas controlar. Las palabras salían entrecortadas, como si el aire mismo se le escapara de los pulmones. Izuku estaba confundido, pero la verdad empezó a aclararse en su mente. La voz resonó nuevamente en su mente. Aquellos que mientan en tu presencia, serán castigados. No era un accidente. Algo había sucedido esa noche, algo más oscuro. Algo que no era culpa de él, pero que su poder había desatado sin querer. La marca en su pecho brilló intensamente, como un eco de la fatalidad que ya se había desatado. «Mamá, no», suplicó Izuku, su rostro empapado en lágrimas. «No quiero que esto pase. Lo siento mucho. Pero fue demasiado tarde». Inko Midoriya, con su último suspiro, murmuró una última palabra. «No mientas, Izuku, no es tu culpa. Eres tú, mi hijo», y con esas palabras, su madre cerró los ojos para siempre. Izuku cayó al suelo, su corazón destrozado. La voz en su mente retumbaba con fuerza, como un recordatorio cruel de lo que acababa de suceder. La verdad había sido revelada, y no había forma de escapar de ella. El poder que había desatado en su madre fue inevitable. Al haberle mentido al decir que todo estaba bien, la maldición había hecho su trabajo. Inko, con su último acto de amor, había intentado protegerlo, pero fue esa misma verdad la que la condenó. Izuku lloró desconsolado, mientras la marca en su pecho brillaba con fuerza, como un símbolo de la carga que ya no podía ignorar. La verdad, al final, siempre se cobraba su precio. Capítulo 8. La carga de la verdad. Izuku pasó los días siguientes sumido en un vacío profundo. La tragedia que había golpeado su vida lo había dejado desolado, incapaz de encontrar una salida. Su madre, la persona que más amaba en este mundo, había muerto por culpa de su poder, y no podía dejar de sentirse culpable. A veces, Izuku se encontraba en la misma habitación donde todo había sucedido, mirando el vacío de la casa que una vez estuvo llena de vida y amor. Ahora, solo quedaban los ecos de sus recuerdos y el dolor, que lo acompañaba en cada rincón. Durante esos días de soledad, la verdad seguía resonando en su mente. La marca en su pecho no dejaba de brillar, recordándole constantemente que la mentira había sido castigada de manera irrevocable. Aunque intentaba ignorarlo, no podía dejar de pensar en la magnitud de lo que había sucedido. Cada vez que salía a las calles, el miedo y el desprecio de la gente lo seguían. A veces, escuchaba murmullos entre los transeúntes. «Es el chico que causó la muerte de su madre, ¿sabías? Dicen que su poder es una maldición. No es una persona normal».
Las palabras se clavaban como cuchillos en su corazón. Sabía que las personas lo temían, pero no podía hacer nada para detenerlo. No quería seguir con su vida así, aislado y marcado por su poder. No quería seguir siendo el monstruo que todos veían en él. En sus momentos de mayor desesperación, la voz en su mente lo acosaba constantemente, como una advertencia constante. Aquellos que mientan en tu presencia, serán castigados, y aunque sabía que la verdad siempre se cobraba su precio, el dolor de perder a su madre le hizo preguntarse si alguna vez podría encontrar una forma de redimir su existencia. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. A pesar de todo el sufrimiento, Izuku se dio cuenta de que no podía rendirse. Aunque su poder le había arrebatado a la persona que más amaba, aún quedaban otros en el mundo que necesitaban protección. Y si él podía usar su poder para hacer el bien, aunque fuera en la oscuridad, quizás podría encontrar una forma de sanar sus heridas. Decidido, levantó la cabeza con firmeza, mirando el horizonte. Aunque su viaje sería largo y doloroso, ahora entendía que debía cargar con la verdad y, de alguna manera, encontrar una razón para seguir adelante. «Lo haré», susurró para sí mismo, mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes grises. Su viaje como héroe, con el mandamiento de la verdad, acababa de comenzar. Y aunque el futuro seguía incierto, por primera vez, Izuku sentía que podría encontrar una forma de vivir con su poder sin dejar que la oscuridad lo consumiera por completo. Capítulo 9. El dolor de la verdad y el examen práctico. A los 16 años, Izuku Midori ya se encontraba en un punto crucial de su vida. Su cuerpo había madurado, pero su mente seguía cargando con el peso de un poder que ni él mismo podía controlar por completo. Cada día, la maldición del mandamiento de la verdad lo acosaba, recordándole que cualquier mentira que estuviera presente en su vida sería castigada, y ese castigo siempre venía con un costo. La muerte de su madre, el rechazo de sus compañeros por su poder, todo esto había ido creando una espiral de dolor que solo parecía intensificarse con el tiempo. El mandamiento de la verdad había transformado a Izuku en un ser temido, no solo por los demás, sino también por él mismo. Aunque la gente lo veía como un monstruo, Izuku solo quería encontrar un lugar en el mundo donde pudiera ser aceptado, sin que su poder destruyera todo lo que amaba. La marca en su pecho brillaba de vez en cuando, y cada vez que lo hacía, Izuku sentía como si el peso de su destino lo aplastara aún más. Pero hoy, en el día del examen práctico, Izuku tenía una oportunidad para demostrar que no era solo un chico con un poder peligroso, sino un verdadero héroe. Aunque el dolor de su alma lo había acompañado durante años, sabía que este era su momento de redención. La prueba de combate en Oa sería su oportunidad para mostrar que, incluso con la maldición que lo rodeaba, podía ser alguien que protegiera a otros. La llamada del examen práctico. Cuando la campana sonó, anunciando el inicio del examen, el ambiente se llenó de caos. Los estudiantes corrieron hacia los campos de batalla, donde los robots de diferentes niveles de amenaza se encontraban listos para ser destruidos. Izuku, con su expresión grave, miró hacia los otros participantes. Estaba decidido a no dejar que su poder lo controlara, a no permitir que la oscuridad lo consumiera de nuevo. En ese momento, la sombra de su poder se hizo aún más grande. Izuku podía sentir la energía que emanaba de su cuerpo, como un poder brutal que rozaba el límite de lo que podía manejar. Con cada paso, la fuerza de Galando, el caballero de la verdad, se desbordaba dentro de él. Su habilidad para usar magia y fuerza descomunal, sumada a la agilidad y la rapidez de un guerrero, lo convertía en una máquina de combate imparable. Sin embargo, la conciencia de que su poder podía hacerle daño a los demás lo mantenía siempre al borde del control. Pero hoy, Izuku no iba a dejar que ese dolor lo frenara. El dolor del pasado, la pena por la muerte de su madre, la culpa por lo que su poder causaba, todo continuó ardiendo dentro de él. El mandamiento de la verdad nunca le dio descanso, pero también le otorgó un impulso inquebrantable. Izuku sabía que, a pesar de todo, tenía una misión que definía su existencia. Ser un héroe, a pesar de la oscuridad que lo envolvía, a pesar del precio que pagaba por cada acción que realizaba. Mientras avanzaba por el campo de batalla, su mente se centró en lo que había venido a hacer. Volverse un héroe. No importaba que su poder estuviera más allá de lo que podía controlar, no importaba que el precio de usarlo fuera su alma, no cuando estaba rodeado de personas que también tenían sueños y esperanzas. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. De repente, vio algo que congeló su corazón. A lo lejos, Momo Yaoyorozu estaba intentando escapar del robot de 0 puntos y parecía estar a punto de ser aplastada por él.
Izuku no pensó ni por un segundo. El dolor en su pecho se intensificó, pero fue reemplazado por un impulso visceral de salvarla, de protegerla. No podía dejar que alguien más sufriera, no cuando él tenía el poder de evitarlo. Con un estallido de velocidad sobrehumana, Izuku se lanzó hacia ella. Su cuerpo se movió con la agilidad de un guerrero de antiguas leyendas, el mandamiento de la verdad marcando cada paso que daba. La magia de Galando, que latía dentro de él como un monstruo contenido, se desbordó de su ser, cubriéndolo con una energía poderosa que se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Saltó hacia el robot justo cuando la sombra del gigante de metal caía sobre Momo. El resplandor de la magia envolvió su puño, formando una esfera de luz deslumbrante. Cuando alcanzó al robot, su puño chocó contra la estructura metálica con un poder tan intenso que la máquina se desintegró en pedazos con una explosión ensordecedora. Izuku aterrizó frente a Momo, que lo miraba atónita. La chica, completamente sorprendida por la rapidez con la que había llegado, se quedó inmóvil por un momento, observando el brillo de su poder que aún iluminaba el aire. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, su voz grave y cargada de preocupación, a pesar de que la sombra de su poder seguía oscureciendo su presencia. Momo asintió, pero su mirada estaba llena de temor. No sabía si debía sentirse agradecida o aterrada por el chico que estaba delante suyo. Momo le dio las gracias y fue a que le curaran las heridas mientras pensaba quién era ese chico. Continuará. Bueno mi gente, hasta aquí lo voy a dejar. Si quieren que siga subiendo este fanfic tenemos que llegar a los 5 likes. Hasta pronto.